Bienvenidos a Contexto Global, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Pedro Castillo llega a engrosar la lista de expresidentes peruanos condenados. La justicia lo sentenció a más de 11 años de prisión por conspiración para una rebelión tras ordenar la disolución del Parlamento y la convocatoria a un proceso electoral el 7 de diciembre de 2022. Su ex primera ministra Betsy Chávez recibió la misma condena. El gobierno estadounidense anunció que revisará la residencia permanente de ciudadanos de lo que calificó como países de preocupación. Esto tras confirmarse que el presunto responsable del tiroteo del miércoles en Washington, investigado como acto terrorista, es un asilado afgano. Los dos agentes de la Guardia Nacional siguen en estado crítico. La policía de Hong Kong arrestó a los jefes de la empresa Prestige Construction, contratada para realizar el mantenimiento de los edificios, donde el miércoles inició el peor incendio en 80 años en la ciudad. Esto cuando son al menos 83 los fallecidos y cientos los desaparecidos. Damos inicio en Perú, donde la justicia condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión cuando disolvió el Parlamento y convocó un proceso electoral el 7 de diciembre de 2022. La misma sentencia fue emitida para su entonces ex primera ministra Betsy Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima. Castillo llega así a engrosar la lista de exmandatarios condenados en el penal de Barbadillo, además de quedar inhabilitado por 2 años para ejercer cargos públicos y tendrá que pagar una indemnización de unos 3,5 millones de dólares junto con los coacusados en el caso. Ampliamos a continuación. Es el cuarto presidente de Perú en ser encarcelado en menos de 2 años. El exmandatario de izquierda Pedro Castillo fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión. Esto por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022. 7. Condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado, y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo, que descontada la carcelería que viene sufriendo en mérito a su detención desde el 7 de diciembre de 2022. La misma pena recayó sobre el exministro del Interior, Willy Huerta, y también sobre la ex primera ministra, Betsy Chávez, quien se encuentra asilada actualmente en la residencia de la Embajada de México, situación que provocó un conflicto diplomático. Lima amenazó varias veces con intervenir en la embajada y cortó relaciones bilaterales con México. Familiares y seguidores de Pedro Castillo se reunieron en Lima para protestar contra el veredicto. Pero yo me siento indignada, y honestamente me siento indignada. ¿Por qué? Porque se consumió el plan, ¿no? Se consumió el plan y ya se dieron con su gusto los jueces, y nosotros solamente esperamos justicia, nada más. Y sabemos que la justicia no va a venir acá, pero sí vamos a tener justicia cuando pase ya a la Corte Interamericana. Eso nada más. En detención preventiva desde diciembre de 2022, Pedro Castillo es un ex sindicalista. Era maestro en una comunidad rural cuando ganó contra todo pronóstico la presidencia de 2021. Vamos a Estados Unidos, donde el gobierno anunció que revisará rigurosamente las residencias permanentes de todos los ciudadanos que provengan de lo que llamaron países de preocupación, sin especificar a qué naciones se refieren. Esto tras el ataque del miércoles que dejó heridos a 2 agentes de la Guardia Nacional y que es investigado como acto terrorista por el FBI. La medida se produce luego de que se confirmara que el presunto responsable es un ciudadano afgano que arribó a Estados Unidos en medio de un programa de reasentamiento en el marco del regreso al poder del Talibán en 2021. El sindicado habría trabajado con fuerzas asociadas de Estados Unidos sin que se pueda todavía establecer un motivo claro del ataque. Los detalles en el informe de Maxime Pluvinet. Un ataque planeado al estilo emboscada.
Son las últimas declaraciones oficiales sobre Rahmanullah Lakanwal, principal sospechoso del tiroteo del miércoles cerca de la Casa Blanca en Washington. Un ataque que dejó gravemente heridos a 2 miembros de la Guardia Nacional y que se da en momentos de un polémico despliegue militar en varias ciudades del país por la administración Trump. Ayer, en la víspera del Día de Acción de Gracias, aproximadamente a las 2:15 de la tarde, 2 guardias uniformados fueron emboscados en un ataque descarado y dirigido. Un tirador solitario abrió fuego sin provocación, al estilo emboscada, armado con un revólver. Lakanwal, el sospechoso de 29 años, es un ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021. Fue una de las 76.000 personas evacuadas y reasentadas por la administración Biden tras la caótica retirada estadounidense de Afganistán durante la toma del poder por los talibanes. Autoridades confirmaron que Lakanwal trabajó con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada a Washington en Kandahar, según afirmó John Ratcliffe, director de la agencia de espionaje. El director del FBI confirmó el hecho en una declaración a la prensa. Ahora está confirmado que el sujeto tuvo una relación en Afganistán con fuerzas asociadas. Estamos investigando completamente ese aspecto de sus antecedentes, incluyendo cualquier asociado conocido que esté ya sea en el extranjero o aquí en los Estados Unidos de América. Kandahar, en el sur de Afganistán, se encuentra en el corazón del territorio talibán. Fue escenario de algunos de los combates más intensos entre los talibanes y las fuerzas de la OTAN después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. La CIA dependía del personal afgano para labores de traducción, administración y combate en primera línea. En Hong Kong, la policía arrestó a los jefes de la empresa encargada de hacer el mantenimiento a los edificios donde se registró el peor incendio en la ciudad en 80 años. Ya son 83 las víctimas mortales de la conflagración y se estiman más de 250 desaparecidos. Todo ello mientras continúan las investigaciones para encontrar las razones del incendio. El principal señalado hasta el momento es el uso de bambú en las obras de remodelación que se realizaban en el complejo residencial. Más detalles en este informe. Es barato, flexible y abundante, pero también es inflamable. Las autoridades de Hong Kong han iniciado las investigaciones para determinar cuál fue el origen del incendio en un complejo residencial de la ciudad que ha dejado decenas de muertos. Por el momento, el principal señalado es el uso del bambú, material con el que se estaban edificando los andamios utilizados en las remodelaciones que se efectuaban en las torres. El gobierno comenzó de inmediato a inspeccionar las renovaciones en toda Hong Kong con andamios de bambú y la Oficina de Desarrollo se ha reunido con la industria para discutir la sustitución gradual de los andamios de bambú por metal. El bambú ha sido utilizado en andamios durante siglos en Asia. En la China continental ha sido en gran medida reemplazado por andamios de metal más robustos, pero en Hong Kong la tradición ha perdurado. En el pasado el gobierno había considerado reemplazar este método tradicional. En marzo las autoridades anunciaron que la mitad de las nuevas obras públicas deben hacerse con metal, planes que parecen acelerarse tras el masivo incendio. Si bien reconocemos que el uso de andamios tiene una larga historia en Hong Kong y ofrece flexibilidad, particularmente en calles estrechas, su resistencia al fuego sigue siendo inferior a la del metal. Por razones de seguridad, el gobierno considera imperativo acelerar la transición completa al metal. Los investigadores también están averiguando si se utilizaron materiales antiinflamables en el sitio de construcción y en el complejo de edificios. Además, la policía realizó una redada en la empresa encargada de los trabajos en los bloques de apartamentos, arrestando a un consultor y a 2 directores por cargos de homicidio involuntario. En otras noticias, vamos a Cisjordania, donde imágenes grabadas este jueves muestran cómo soldados israelíes matan a 2 hombres que parecen rendirse, desarmados, con los brazos en alto. Los hechos ocurrieron en Jenin, en la Cisjordania ocupada. En las imágenes se aprecia cómo los soldados parecen ordenarles entrar a una vivienda antes de dispararles a quemarropa. El ejército israelí informó que abrió una investigación y la autoridad palestina lo calificó de crimen de guerra. El gobierno de Francia aseguró este jueves que no hay riesgo de contraer gripe aviar H5 por el consumo de carne de aves o sus derivados en medio del aumento de casos en Europa.
Las autoridades sanitarias del país aseguraron que el riesgo se estima bajo para la población general y de bajo a moderado para quienes están más expuestos. No obstante, lo que sí informaron es que se restringirá la caza de ciertos tipos de aves y que también se desaconseja tratar sus cadáveres. El Ministerio de Agricultura puntualizó que los focos de la enfermedad están situados en 61 granjas de explotación comercial y 9 convencionales. Cerramos en las calles de Nueva York, que se llenaron de color con el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's. Los globos gigantes, las carrozas y grupos musicales inundaron las calles en una jornada fría para la ciudad, en la que las temperaturas rondaron los 4 grados. Se trata de la edición número 99 del icónico desfile que engalana anualmente la capital financiera de Estados Unidos. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.